Buenos días, mi nombre es Pablo del Barrio Quintana y vamos hoy con un nuevo Breaking Views, martes 5 de junio, y vamos a hacer un repaso como cada día de la actualidad económica. Vamos a hacer un análisis de cómo puede impactar en los diferentes mercados financieros, y antes de nada vamos con la cesta de sistemas a echar un vistazo rápido de cómo tenemos la situación a día de hoy. Ayer hubo un pequeño cambio, es conveniente resaltarlo. A partir de las 12 de la noche quedó cerrada la señal del dólar australiano con el dólar americano, y ya finalizó esta señal que teníamos alcista desde hace algunos días. La señal ha finalizado ligerísimamente en pérdidas, un poquito algo menos de 100 pips de pérdidas, y el resto se mantienen iguales. Seguimos alcistas en dólar yen, seguimos alcistas en New Zealand dólar, seguimos alcistas en IBEX 35, bajistas en dólar con el dólar canadiense, euro dólar seguimos bajistas, dólar franco que seguimos alcistas y petróleo que seguimos alcistas. Vamos a echar un vistazo a todo lo demás, que es conveniente ir hoy un poquito más rápido. Mañana, si no, nos extenderemos. Cada día lo hacemos un poquito diferente. Vamos hoy con Twitter, que es una herramienta que yo he estrenado pues hace relativamente poco. Me podéis encontrar perfectamente en Twitter y hacer un seguimiento de la sesión y de las noticias más relevantes que van ocurriendo. Ayer, por ejemplo, pues a partir del propio Breaking Views que fui publicando, pues publiqué también lo que decía el Fondo Monetario Internacional de Portugal, que daba luz verde al siguiente pago del tramo del plan de rescate, y además hablaba de que el crecimiento y de que las medidas que se han adoptado allí están resultando mejores de lo que se esperaba. Luego, bueno, pues el seguimiento mío particular, que aparecí en una tertulia en Intereconomía Valencia durante una hora, en Cotizalia sobre las previsiones del petróleo. Luego Cárpatos, que hablaba de que se estaba estudiando una recapitalización directa de los bancos a través del Fondo de Estabilización Europeo. Ya sabéis que en principio, solamente está diseñado para ayudar y rescatar a los estados, no a los bancos directamente, pero los avances y las negociaciones precisamente van en ese camino, a lo cual se opone Alemania, pero veremos si en algo cede Merkel, ¿no? También en El Economista, intervención o posible intervención en España, cómo afectaría. En finanzas hablaban de que no era posible un rescate por parte del BCE a lo que son los bancos, básicamente porque luego tendrían que devolver el dinero y que sería muy complicado dentro de 3 años. Bueno, quizá el argumento no es de lo que más me gustara, pero bueno, es un artículo interesante y bueno, pues merece la pena leerlo. Luego, por supuesto, el paro, que es como empezaba el día. Lo retuiteé tarde, pero realmente uno de los motivos por los que el IBEX ayer lo hizo también, sin duda, fue por la caída de paro. No fue tan grande esa caída de paro como el mayo del año anterior, suele ser un mes bueno, pero en cualquier caso pues es digno de resaltar positivamente dentro de tanta noticia negativa que tenemos cada día, ¿no? Si somos capaces de crear empleo en estas condiciones, pues ¿qué no seremos capaces cuando la confianza vuelva hacia nuestro país, ¿no? Bueno, pues aquí hacía un breve resumen a lo largo de la sesión, el balón de oxígeno con la rebaja del paro por segundo mes consecutivo, con más rumores sobre una mayor integración en la zona euro, sobre todo en ese camino hacia lo que es la unión bancaria, y posible quantity easing 3 en Estados Unidos. Pues todo eso hacía que el IBEX 35 pues repuntara en ese momento en el que lo publicara un 2,70. Justamente la CNBC hablaba de los porcentajes, precisamente se han incrementado los porcentajes de probabilidades para que la Fed lance un quantity easing adicional, en este caso del 60%, que ahora piensa que el 60% es de gestores de fondos, de jefes de mesas de tesorería, de inversores institucionales, profesionales, ¿vale? El 60% piensa que la Fed va a lanzar un quantity easing, frente a hace unos días que no llegaba ni al 40%, ¿vale? De ese 60%, casi la mitad piensa que lo hará ahora en junio, y algo menos de la mitad, bastante menos de la mitad, en torno a un 42 si no recuerdo mal, podéis ver y pinchar el link, pensaba que lo haría en julio, y el resto, que es prácticamente residual, de julio, o sea, de agosto en adelante hasta final de año. Pedidos de fábrica, que fue el único que se publicó ayer en Estados Unidos, visteis que cayó un 0,6, la estimación era un crecimiento un 0,2, luego un dato negativo, y que bueno, pues que eso quizá incluso despertó
las probabilidades aún mayores de un quantity phishing. Quizá no lo recogió el oro, que para mí es el indicador adelantado por excelencia. El oro ayer se mantuvo estable, pero sí que aguantó las subidas que registró el viernes después del dato negativo de empleo y cuando empezaron a despertarse pues nuevamente los rumores de la necesidad de un nuevo quantity phishing, ahora que además en junio termina la operación Twist. Reuters ayer, justamente según lo publicaba y que hoy es portada en numerosos periódicos, ministros de Economía del G7 discutirán hoy martes en sesión de emergencia situación de España. Es algo que nos pilla de sopetón, de sorpresa, y que por el momento los mercados no se lo están tomando mal, sino más bien todo lo contrario. Ligerísimos repuntes en lo que son los futuros europeos. Aquí lo veis, que abren con un hueco al alza y tiran un poquito para arriba. El resto de activos de riesgo también suben, el petróleo recupera, el Bund vemos cómo cae, abre con otro hueco a la baja, además del de ayer. Así que bueno, pues veremos a ver. Y por último, durante la noche, Australia, que ha rebajado los tipos de interés hasta el 3,5 en 25 puntos básicos. ¿De acuerdo? Era más o menos lo esperado. Había una parte de analistas, aproximadamente un poquito menos de la mitad, que pensaban que los iba a mantener. Otros pocos pensaban que se iba a rebajar en 25 puntos básicos y la minoría pensaba que se rebajaría en 50 puntos básicos. Luego más o menos en línea, y curiosamente el AUSI ha rebotado durante la noche. ¿Vale? Y la bolsa asiática, en términos generales en Bloomberg, que luego lo veremos, pues precisamente hablan de la especulación nuevamente de nuevos estímulos después de la bajada de tipos por parte de Australia. Vamos un poquito por orden de qué es lo que nos espera hoy, porque probablemente tengamos datos que veremos a ver si son positivos o si confirman pues todo lo negativo que va la economía europea. A las 9:13 España, PMI Servicios, se espera un dato muy flojo del 41,6, el dato anterior fue 42,1. En Alemania se esperaría un dato por encima de 50, que sería positivo, pero yo tengo mis dudas porque los últimos datos ya han mostrado una desaceleración en Alemania importante. 52,2 ese es el consenso y el valor anterior 52,2. En PMI Servicios para toda la zona euro quedaría por debajo de 50, es decir, contracción económica, 46,5, un dato que en principio sería peor que el 46,9 anterior. Y las ventas minoristas se reducirían en un 0,1% frente al crecimiento anterior del 0,3%. Alemania además tenemos pedidos de fábrica en los que habría una contracción de un 1% frente al crecimiento del 2,2%. Y por último, el dato más importante del día y sobre todo en Estados Unidos, 53,5 para el ISM de servicios frente o en la misma línea que el 53,5 anterior. Por encima de 50, expansión económica, expansión del sector servicios y pues de alguna forma podría impulsar la economía o las bolsas si se confirmara este dato positivo junto con el ISM manufacturero que conocimos también el viernes, que fue de lo mejorcito que vimos el viernes, aún así por debajo de lo esperado, pero bueno, veremos a ver en qué termina. En cualquier caso, la especulación sobre el quantity phishing en Estados Unidos ya está sobre la mesa y eso también está afectando al mercado de divisas y estamos viendo una depreciación del dólar desde el mismísimo viernes. Forex Pros, poco más que comentar, los datos de Australia, los siguientes datos, como veis siempre aquí se publican más datos de muchísimos países para quien quiera hacer un seguimiento más no tan generalista como el que yo suelo hacer. Y las reflexiones de Econoday, como sabéis que nutre tanto a Wall Street Journal como a Bloomberg, prácticamente se centra en la debilidad de los pedidos de fábrica de ayer publicados, y eran con respecto a abril y con respecto a marzo también, que se mostró debilidad. Bueno, pues destacan ese frágil dato y que probablemente pues vuelva a hacer despertar los rumores sobre la necesidad de un quantity phishing, ¿no? Destacan también la fortaleza del euro, lo achacan más bien a las negociaciones en materia de regulación bancaria europea y de una unión bancaria pues aún mayor. Quizá yo también le sumaría lógicamente los rumores del quantity phishing 3, que eso hace que se provoque una devaluación encubierta del dólar, cosa que es raro que reconozcan en la prensa anglosajona. Nos vamos con expansión porque publica perfectamente los 3-4 titulares que tenemos que tener hoy en cuenta. El G7 convoca conferencia telefónica de urgencia con España en el punto de mira, es lo que publicábamos ayer, lo que poníamos en Twitter con Reuters. Merkel apoya
crear una supervisión bancaria europea a medio plazo. Esto también provocó algún repunte ayer, según se publicaba, y creo que es interesante. Y el G20, que anima a aumentar el gasto para ayudar a la zona euro. Esto también es una de las noticias más recientes y es algo que servirá para poder presionar probablemente a Alemania, que es la que más se niega a hacer cualquier estímulo fiscal, cualquier estímulo monetario para impulsar el crecimiento, lo cual pues es absurdo, ¿no? Botín quiere que Europa aporte 40.000 millones de euros para sanear los bancos más débiles. Esta es otra de las noticias que salía durante el día de ayer. Precisamente lo que se quiere es evitar el rescate directo a España, a lo que es el Estado, y sí que a través de los bancos. Y el resto de noticias, pues prácticamente en Wall Street Journal, un par de ellas. La probabilidad de que Grecia salga de la eurozona es de 1 a 3, según Standard & Poor's, también salía ayer durante la tarde. Y luego también Europa, que tiene 3 meses para resolver su crisis, según George Soros, que le da una vida de 3 meses. No sé, George Soros, igual que algunos otros, pues quieren destacar por lo catastrofistas. En principio, pues considera que la zona euro pues poco le queda de vida, ¿no? En la CNBC, poco más que comentar. Pues Asia o las bolsas asiáticas, como veis, suben en positivo gracias a los comentarios o las negociaciones que realizará el G7 con España en el punto de mira. No sabemos en qué terminará la cosa, si habrá un rescate o qué es lo que habrá, o a lo mejor el establecer un plan para, sobre todo, para qué es lo que ocurre después de que pudiera salir Grecia, o no sé qué es lo que van a tratar ahí, pero de momento los mercados se lo están tomando bien. Quizá haya una inyección y finalmente nos rescaten. Se está tratando de no rescatarnos, pero la realidad es que estamos al borde del precipicio y quizá sea bueno que se nos rescate para tener un dinero a corto plazo que nos hace mucha falta y luego intentar devolverlo lo antes posible y demostrar que somos un gran país. En Bloomberg, como os decía, pues básicamente destacan la rebaja de los tipos de interés en 25 puntos básicos en Australia y que eso ha estimulado probablemente las bolsas asiáticas. Y este es el resumen del día. Cualquier cosa ya sabéis que me podéis localizar en pablo.barrio@xtv.es o en el 91 570 6705. Estoy a vuestra disposición y cualquier cosa que necesitéis nos tenéis a todo el equipo de XTV también a vuestra disposición. Que paséis un feliz día. Mañana tendremos un nuevo Breaking Views. Hasta mañana, buenos días.